Bienvenidas y gracias por asistir a esta reflexión que compartimos. Y quiero empezar agradeciendo a Jesús y agradeciendo a las instituciones públicas navarras pues, por haber tenido esta iniciativa, por haber organizado este ciclo de reflexiones sobre la espiritualidad, sobre los colores de la espiritualidad, que es como decir sobre los colores sutiles, variados, profundos de la vida, ¿no? Enhorabuena. Yo creo que ya es tiempo, ya era tiempo, pero ya es tiempo de que la espiritualidad se emancipe de las instituciones religiosas, de los marcos religiosos. No. Eso haría mucho bien también a las instituciones religiosas que quieran perdurar de manera más sana. Haría bien, sobre todo, a toda la sociedad que necesita aliento vital, ¿no? Porque de eso se trata. Yo creo que ya ha llegado también el momento de que las instituciones públicas, por eso mismo, cuiden de la espiritualidad en el sentido más hondo y amplio del término. Y no hay forma de cuidar la espiritualidad en su sentido amplio y profundo si no es en un marco laico, ¿no? Plural, libre, profundo, sin prejuicios, sin limitaciones, sin privilegios, sin límites, ¿no? Sin coerción ninguna. Yo creo que es un servicio a la convivencia, a la vida, a la sociedad, al futuro que necesitamos construir. La espiritualidad es, en definitiva, cuestión de aliento vital. Aliento vital profundo y transformador. Y es hoy no solo tan esencial como siempre, sino, yo creo que más urgente que nunca. Bueno, nunca. No hemos conocido siempre, por lo menos, y por lo tanto no podemos decir así ligeramente nunca. Pero bueno, por lo que conocemos, nunca en la historia conocida ha sido tan urgente, me parece, como hoy, la necesidad de redescubrir y revivir el aliento vital, ¿no? Vivimos en un tiempo, de cambio epocal profundo. Es como si en todos los ámbitos de la vida, personal y social, política y económica, cultural y ética, nos viéramos obligados a aprender de nuevo a vivir a fondo. Como si estuviésemos, yo creo que lo estamos, obligados a reinventar profundamente toda la política, local y global, a reinventar la economía, para que sea el gobierno entendido como mantenimiento y sustento profundo de la vida. Reinventar y volver a cuidar la comunidad viviente, planetaria.
Casi todas las viejas categorías que han sostenido nuestra cosmovisión, lo que llamamos valores, la ética, la bondad, todo eso se está tambaleando. Entonces, es preciso que la justicia, la convivencia, los grandes motivos vitales, personales, colectivos, individuales, institucionales, se reinventen. Ya no pueden fundarse en los viejos marcos religiosos, con sus creencias, sus retos, sus instituciones complicadas, con su carácter profundamente autoritario y vertical. Eso se fue. Eso se fue. Pero del aliento vital, por eso mismo, en ausencia de todo ese marco que nos ha sostenido, en alguna medida, es hoy más urgente que nunca, si se puede hablar así. Debemos reaprender a vivir. Y nadie está exento de este aprendizaje o reaprendizaje. Y nadie está ciertamente de sobra a la hora de aportar su granito o su rayito de luz a esta sabiduría esencial de la vida. Bien, dicho esto, a modo de introducción, voy a referirme en un primer punto a un artículo que el 24 de diciembre escribió Jordi Soler en El País y que se titulaba La industria del espíritu. Seguro que algunos lo leísteis y os llamó la atención. A mí me llamó la atención. Y, bueno, simplemente parto de algunos párrafos de ese artículo. La industria del espíritu. Podría decir también de la espiritualidad. Estamos aquí contribuyendo a la industria de la espiritualidad, sin más, esta tarde. Ciertamente cabe el peligro. Pero razón de más para tomar conciencia de ello y ir un poco más allá. Bien, pues Jordi Soler decía, entre otras cosas, la industria del espíritu, una de las operaciones mercantiles más exitosas de nuestro tiempo, ha crecido exponencialmente en los últimos años. No hay más que ver la cantidad de instructores y pupilos de mindfulness o de yoga que hay a nuestro alrededor. Bueno, y algunos de los que estamos aquí, a lo mejor, seguramente, nos podríamos contar también entre ellos. Mindfulness y yoga, en su versión pop para Occidente, no precisamente las antiguas disciplinas que practican los maestros orientales, sino un producto práctico y de rápido aprendizaje que conserva su estética, su merchandising y sus toxinas culturales. Bueno, dice también en otro párrafo, lo de hoy es cultivar la espiritualidad, mirar hacia dentro de uno mismo, con un aire oriental como vehículo para conquistar la felicidad. La burguesía occidental, sigue más adelante, está siendo el objetivo de una gran operación mercantil que tiene más que ver con la economía que con el espíritu, la salud y la felicidad de la especie humana. Peligro, claro. Y aporta más adelante unos datos que os señalo. Más de 20 millones de personas en Estados Unidos, más o menos la mitad de los habitantes que tiene el Estado español, practican la meditación. Y 20 millones de personas. Y el gasto anual en cursos de mindfulness y los productos derivados de la enseñanza y de la práctica posterior es de 4.000 millones de dólares. La cifra del yoga es todavía más importante. Los nuevos yogis invierten 10.000 millones de dólares al año
en clases de yoga y accesorios como la alfombrilla, los leggings, el botellín yogi de acero inoxidable para el agua. De las industrias que crecen más y más rápidamente en Estados Unidos, el yoga ocupa el 4º lugar. Bueno, yo todo esto me lo estoy refiriendo a mí mismo, ¿eh? Y dice más adelante, la industria del espíritu es un producto de las sociedades industrializadas donde las personas tienen ya muy resueltas las necesidades básicas, desde el techo y la comida hasta el Netflix y el Spotify. Que yo no sé ni qué es. He oído hablar, pero yo no veo la televisión. Netflix sí, porque en casa oigo que hablan de ello y lo ven. Y dice, para terminar, parece que el requisito para salvarse en el siglo XXI es inscribirse en un cursillo, pagarle a alguien que nos diga qué hacer con nosotros mismos y los pasos que hay que seguir para vivir cada instante con plena conciencia. Sería saludable no perder de vista que el objetivo principal de esas sesiones pagadas no es tanto salvarle a usted, como mantener a flote la economía del espíritu, que sin sus millones de abonados regresaría al nivel que tenía en el siglo XX, aquella época tan lejos, ¿no? El siglo XX, aquella época dorada del hedonismo suicida, en la que el mindfulness era patrimonio de los monjes, el yoga lo practicaban 4 gatos y el espíritu se cultivaba leyendo libros en una gratificante soledad. Bueno, simplemente a modo de contraste y para provocarnos, estos párrafos de Jordi Soler, la industria del espíritu. Yo, de aquí, me parece que habría que hacer muchas puntualizaciones, evidentemente, ¿no? Pero de todo ello, yo me quedo con 3 afirmaciones y 3 preguntas. 3 afirmaciones a modo de conclusión o de síntesis que creo que son válidas. La primera, la sociedad desarrollada, nuestra sociedad, aquí en Navarra, con un alto nivel de formación y de consumo, no se siente feliz. Sin duda. Segunda afirmación o conclusión, esta sociedad nuestra parece buscar la felicidad por el camino, en fin, lo digo con cierto miedo e inseguridad, pero me lo digo a mí mismo. La buscamos muy a menudo y muy fácilmente por el camino más corto y más fácil, el más superficial. Y uno no puede dejar de recordar aquellas palabras de Jesús en el Evangelio, ¿no? Muy ancha es la puerta y muy amplio el camino que lleva a la perdición. Dice, bueno, pues a la infelicidad, digamos. Pero el camino, no el que lleva al cielo, no lo entendamos así, no nos interesa. El camino que lleva a la auténtica vida profunda, de caridad, en libertad, y al mismo tiempo en profunda solidaridad, comprometida y dichosa. Ese camino es estrecho, es exigente. Exigente no significa que volvemos a la coerción, a la obligación, a la moral. Nada de eso. Pero que hay que ahondar un poco. Y hay que despojarse mucho. Hay que ser libre. Y eso no es el camino fácil. Aunque merece la pena. En tercer lugar, el camino fácil, yo creo que en esto tiene razón también Jordi Soler, se convierte en ocasión de una gran industria del espíritu o de la espiritualidad, que deja de ser, por lo mismo, espiritualidad y no merece su nombre. Esas 3 conclusiones. Y 3 preguntas. Bueno, pues entonces, ¿en qué consiste la espiritualidad? La espiritualidad consiste en ese cultivo intimista, en el fondo narcisista y evasivo de la satisfacción personal. No.
Segunda pregunta, por eso mismo, ¿esa espiritualidad así entendida proporcionará a nuestra sociedad opulenta la felicidad que busca por muchos cursillos a los que asista? No, tampoco. Y tercera pregunta, ¿es esa la espiritualidad, esa espiritualidad superficial, la que necesita urgentemente la humanidad y el planeta? No, bueno, esta pregunta coincide con la segunda. La tercera sería y empalmo con lo que sigue. ¿Y entonces qué? Si no es ese camino fácil y anchuroso a primera vista, pero engañoso también, ¿cuál? ¿De qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad, ¿no? Bueno, pues paso al segundo punto y insisto un poco más en el cambio de época que vivimos, que conlleva también una crisis del aliento vital o de la vida o de la espiritualidad. Crisis significa tiempo de decisión. Vivimos una crisis civilizacional, yo creo que única en la historia de la especie humana Homo sapiens. Se podrían llenar muchas páginas con datos alarmantes. Me limito a daros 3 o 4 cifras del mundo, de la economía y de las enormes desigualdades y dramas que está creando. Son un indicio. Un dato, 28 empresas del sector financiero controlan 50 trillones de dólares. 50 trillones. Es decir, 3/4 partes de la riqueza mundial contabilizada. Además de eso, parece que hay 20 trillones de economía oscura en paraísos fiscales. Y la gran mayoría de esas instituciones, de esas 28 empresas, está registrada en América del Norte y en Europa, donde prospera al mismo tiempo la industria de la espiritualidad. Segundo dato, muy repetido, recurrente, el 1% más rico gana más, el 1% más rico de la humanidad, del planeta, gana más del doble de lo que ganan el 50% más pobre de la humanidad. ¿No es un problema civilizacional? Sí. Y no es un problema espiritual, claro. Este es el problema espiritual en el fondo. El más espiritual de los problemas. Porque es ahí donde se juega el ensanche o la asfixia del aliento vital, en buena parte. Aunque sí es verdad también que en las condiciones económicas más míseras puede uno ser libre y feliz. No. Tercer dato, 62 personas más ricas poseen tanto como 3.600 millones de personas más pobres. 62 personas más ricas del planeta. Creo. Bien, estamos llegando de esta manera al borde mismo del abismo de la humanidad y del planeta. Las estructuras político-financieras están ahogando la vida común en una loca carrera de competición de todos contra todos, en la que todos salimos perdiendo. Primero, los últimos, los más pobres. La vida grita. El grito de la vida en su doble, única, inseparable forma de lo que dice Leonardo Boff, el grito de los pobres, el grito de la tierra, el grito de la tierra, el grito de los pobres, de todos los vivientes, del planeta como organismo único. Es una crisis espiritual. Y solo puede haber
una solución espiritual. Y tanto más cuanto que en el horizonte se apunta la posibilidad de humanos mejorados o la posibilidad de creación de una especie diferente. Yuval Noah Harari habla de Homo Deus, ya no Homo sapiens, sino Homo Deus, es decir, el hombre que habría, el ser humano, que habría o habrá solucionado todos los problemas que nos aquejan ahora y que será omnipotente, como si Dios fuese ser omnipotente en ese sentido. Bueno, pues el horizonte hiperhumanista, humanos mejorados, o transhumanista, otra especie distinta, plantea una enorme cuestión. ¿A quién beneficiará? ¿O no creará esa humanidad mejorada? ¿No creará diferencias que jamás han existido, diferencias más grandes de las que jamás han existido y podemos imaginar entre unos y otros? ¿Y qué pasará con ese supuesto ser Homo Deus, especie nueva, que los organismos, en forma de organismos alterados, o de cyborgs, o de robots más inteligentes que nosotros puedan crear? Bueno, son retos enormes, retos espirituales. Nos plantan ante una decisión profundamente espiritual, ¿no? ¿Cómo vamos a liberar en nosotros el espíritu, el alma, la vida profunda? ¿Cómo vamos a seguir respirando, ¿no? Y de eso se trata en espiritualidad, ¿no? El propio término espiritualidad tiene que ver con espíritu, pero espíritu tiene esa raíz, la SP, que dicen que en las lenguas indoeuropeas denota amplitud. SP significa amplitud. Se encuentra esa raíz en términos como espacio, espaciosidad, ¿no? Respirar, inspirar, expirar. Espíritu, espiritualidad. Bueno, esa amplitud de la vida, ¿cómo la cuidaremos? ¿Cómo la salvaremos? En esta situación límite, muchos siguen confiando en las ciencias. Y desde luego las ciencias son necesarias, indispensables. En las ciencias y en las tecnologías que nos proporcionarían la solución de los problemas que las propias ciencias y las tecnologías, y sobre todo la economía, y en fin, pues esta ambición, esta codicia, este deseo desenfrenado que nos impide vivir y nos asfixia por dentro, ha creado. Bueno, pues confiemos en que las ciencias encuentren solución. Necesitamos las ciencias, por supuesto, para mejorar nuestra vida, entre otras cosas para resolver también el hambre y los problemas ecológicos límite que estamos creando, pero las ciencias no bastarán. Yo creo que las ciencias no bastarán. Las religiones se fueron, las ciencias no bastarán. ¿Qué es lo que nos salvará? Los científicos trabajan en los proyectos que se financian. Dependen de quienes los financian, de quién les paga. No bastará la industria 4.0, por mucho que nos permita seguir compitiendo. Lo que necesitamos sobre todo es aprender a vivir sin competir, como el agua, diría el Tao Te Ching de Lao Tzu. El agua no rivaliza con nadie. Por eso corre siempre feliz. La ensuciemos o
o no la ensuciemos, ¿no? Necesitamos, en ese sentido, espiritualidad. No digo religión, sino espiritualidad o sabiduría vital profunda. Saber vivir. Vivir espiritualmente significa liberar la humanidad, el aliento y la compasión en lo más profundo de nosotros. De cada uno de nosotros y de la especie Homo sapiens que somos. Liberar en nosotros, en la humanidad, en el planeta, el espíritu o el aliento vital. Si queréis, eso es Dios. Liberar a Dios, hacerlo nacer, engendrarlo, hacerlo crecer, en todo. Necesitamos esa espiritualidad que nos enseñe a ser realmente lo que somos en lo más profundo. Libres de la ilusión de nuestro ego o yo superficial, que tanto nos hace sufrir. Paso al tercer punto. Espiritualidad como cualidad humana profunda. Conocéis la expresión, es de María Corbí, un jesuita anciano catalán. Propone definir la espiritualidad de esta manera. Cualidad humana profunda. ¿Qué es esa cualidad humana profunda? Dice, esa cualidad humana que podríamos también llamar sabiduría. Es una manera de comprender, sentir y actuar interesada verdaderamente por las realidades, ponderada y por ello con capacidad de distanciamiento de los propios deseos, temores, expectativas y prejuicios, capaz de acercarse a las cosas y personas siempre de forma nueva, porque es capaz de silenciar todo lo que nuestra condición de vivientes necesitados espera y proyecta sobre las realidades para conformarlas a la medida de nuestros intereses. Cualidad humana profunda. Saber mirar, saber interesarse profundamente por la realidad como es, por lo que es, no por lo que nosotros entendemos de ella o por nuestra manera de explicarla o por los intereses que tengamos en ella. No, experiencia absoluta de la realidad la llama también. La realidad es lo que es. Saber ver lo que es y no lo que yo entiendo y no lo que a mí me satisface. No experiencia relativa a mi yo, a mis esquemas, a mis ciencias, a mis intereses. No, experiencia absoluta. Eso es la base, la condición y el elemento constitutivo fundamental de la cualidad humana profunda. Corbí propone esta denominación como alternativa a religión, pero incluso más, también a espiritualidad, porque espiritualidad, dice, nos sigue sonando todavía espiritualidad, nos sigue sonando a intimismo, a interioridad, cuando no a rollos religiosos, nos sigue sonando a contraposición con lo material, lo corporal, cuerpo, espíritu, materia, espíritu. En ese sentido, prefiere María Corbí hablar de cualidad humana profunda antes incluso que espiritualidad. Pero, por supuesto, yo creo que podemos seguir hablando. Yo no quiero dejar de lado la palabra espiritualidad, entre otras cosas porque tiene esa raíz espíritu, que es alma, o esa raíz SP, que es espacio, espaciosidad, amplitud. Y lo dice la propia etimología de la palabra. Pero espiritualidad no es, por supuesto, lo contrario de materialidad. No tiene sentido. No existe materia y espíritu. Nadie sabe a día de hoy definir la materia.
lo último a lo que se llega es pues que la materia, eso que llamamos materia, es convertible con energía, o es energía que a veces adopta una forma más de onda y otras veces adopta una forma más de partícula. ¿Pero qué es? Pues es energía. ¿Y qué es la energía? ¿O de dónde es? No sabemos. Ahí nos quedamos mudos. Experiencia absoluta de la realidad, lo que es. En lo más pequeño, en lo infinitamente pequeño, en lo más grande, en lo infinitamente grande, las galaxias en expansión sin fin. Pues la energía profunda que todo lo habita, que todo lo mueve, que crea constantemente formas nuevas en transformación continua, y no sabemos encerrar en nuestras definiciones, limitar. Espiritualidad es sintonizar con ese fondo que late la materia en lo infinitamente pequeño y en lo infinitamente grande, y que somos ese fondo que somos. Por eso la espiritualidad no es una dimensión de la vida junto a otras, una experiencia junto a otras experiencias, ¿no? Es la vida en su hondura sin límite, en su creatividad sin fin, en su bondad sin coerción. La bondad que no sale, deja salir, te saldrá la bondad. La bondad creativa expresándose en todas las formas, en todas las experiencias. La espiritualidad o la cualidad humana profunda es mirar a fondo, sentir a fondo, vivir a fondo. Mirar la realidad como misterio universal de comunión, sentirse en comunión con todos los seres y con el todo en cada ser. Y vivir de acuerdo a la comunión de todo, con todo. En un cuarto punto voy a señalar, referirme rápidamente a algunos elementos de la espiritualidad o de la vida humana de calidad profunda. Bueno, me da un poco vergüenza hablar de estas cosas, estando delante de Enrique, él os hablará mucho mejor, pero señalo 4 rasgos. En primer lugar, la atención; en segundo lugar, el silencio; en tercer lugar, el desapego; y en cuarto lugar, la comunión con todo, el interser. La atención, dice Willy Jäger, la atención es el punto de partida y el corazón de todos los caminos espirituales. La atención. Y aquí, pues una historia que habréis oído seguramente más de uno. Alguien preguntó al maestro Ikkyu, un maestro japonés del siglo XV, le preguntó: maestro, ¿puedes escribirme algunas reglas fundamentales de la sabiduría suprema? Ikkyu tomó inmediatamente un pincel y papel y escribió: atención. El monje le preguntó: ¿eso es todo? ¿No quiere añadir algo más? Entonces Ikkyu escribió: atención, atención. Entonces, un poco molesto, el hombre preguntó de nuevo si aquello era todo. E Ikkyu tomó de nuevo el pincel y escribió: atención, atención, atención. Eso es todo. La atención permite conocer la realidad primordial, esa experiencia absoluta de nosotros mismos y de la realidad, de lo más íntimo a lo más inmenso, ¿no? Experiencia absoluta de la realidad, absolutamente interesada y absolutamente desapegada de nuestros intereses. No las cosas en cuanto son para nosotros clasificadas y entendidas según nuestros esquemas. No las cosas en cuanto formas relativas a nuestra percepción, sino las cosas
en sí, o en su ser profundo, absoluto. En su ser profundo, que es todo. Y como diría como dice pues, un texto muy famoso de las Upanishads de la India, tú también eres eso. Normalmente no estamos atentos. Otra historia. Unos discípulos preguntaron a su rabí cómo, a pesar de sus muchas ocupaciones, podía estar siempre tan sereno. Y él respondió: cuando estoy sentado, estoy sentado. Cuando estoy de pie, estoy de pie. Y cuando camino, camino. Los discípulos le dijeron: eso mismo hacemos también nosotros. El rabí le respondió: ¿qué va? Cuando estáis sentados, ya estáis de pie. Cuando estáis de pie, ya estáis corriendo. Y cuando estáis corriendo, ya habéis llegado. Falta de atención, falta de presencia, falta de presente. De modo que atención, sabiduría, aprendizaje fundamental. En segundo lugar, el silencio. La atención profunda, en definitiva, es silencio profundo y es el camino para acceder a la revelación del silencio. Silencio sonoro, que todo lo habita, que todo lo mueve, que todo lo crea. Cito a Willis Jäger: a través del silencio, la consciencia se abre y conduce a la experiencia del fondo primordial de toda vida. El ruido nos asfixia. Y no hablo en primer lugar de ese agobiante fragor del tráfico que nos envuelve, que también. Pero hay ruidos mucho peores: libros, tertulias, anuncios, mensajes, móviles, cursillos, conferencias, iPhones, iPads, qué sé yo. Todo eso acaba siendo más atronador que el tráfico. Y el peor de los ruidos, con mucho, es el más callado, el que todos llevamos dentro. Este torbellino incesante de nuestra mente, extenuante baraunda de nuestros pensamientos, que nos tiene en permanente estado de dispersión y desazón, de pesar por el pasado, de miedo del futuro, agotador empeño de ser lo que no somos y de tener lo que no tenemos, o tal vez lo que tenemos. Es peor. Hacer silencio es, pues, mucho más que acallar los ruidos externos, acallar los ruidos internos. Y en definitiva, hacer silencio es liberarnos del yo, liberar nuestro ser verdadero de ese otro yo superficial, liberarnos de deseos, miedos, aspiraciones, desengaños, rencillas, rencores, que nos encogen, nos angustian. Tercer elemento, justamente el desapego. Cada uno de los términos es una manera distinta de decir básicamente lo mismo. El desapego del yo. El gran peligro de cierta espiritualidad malentendida, en el sentido que señalaba Jordi Soler, pues es el intimismo narcisista. Mirarme y mirarme y mirarme cada vez más.
Cito de nuevo a Billy Jagger: si nos internamos en un camino espiritual, reconocemos inmediatamente nuestra caducidad y experimentamos al mismo tiempo cuánto estamos apegados a las cosas, etc. Desapegarnos. Y os cito aquí 3 o 4 frases tomadas del Bhagavad Gita, que es un texto popular muy famoso de la sabiduría hindú. O Partha, así habla Krishna. O Partha, Krishna, una de las divinidades más populares de la India. O la forma de la única divinidad, sin nombre. Cuando un hombre pone a un lado todos los anhelos que surgen en la mente y se reconforta solamente en el Atman, en el ser verdadero, en tu ser, entonces es llamado el hombre, el ser humano, de sabiduría estable. Entonces sabes y bien. Y en otro texto: el que no es perturbado por las penas y no anhela las alegrías, el que está libre del apego, miedo e ira, ese es llamado el asceta de sabiduría estable. Y también: el que no siente apego en ninguna parte, el que no se alegra ni se entristece, ya le sobrevenga un bien o un mal, la sabiduría de ese ser humano es estable. Y también: el ser humano que abandona todo anhelo y obras sin intereses, libre del sentido del yo y de lo mío, el sentido del yo y de lo mío, ella alcanza la paz. Y paso al cuarto punto: la comunión, la atención, el silencio, el desapego y la comunión profunda con todo lo que es, con todos los seres. Y os cito aquí un texto de Thich Nhat Hanh, un monje budista vietnamita, que ha creado el neologismo de interser. Dice: si eres un poeta, podrás ver sin dificultad la nube que flota en esta página, en esta hoja en blanco. Sin nubes no hay lluvia, sin lluvia los árboles no crecen y sin árboles no se puede fabricar papel. ¿Veis un árbol frondoso, con hojas, ramas, flores, frutos, con pájaros, nidos, cantos? En esta hoja, ¿lo veis? No imaginar, ¿lo veis? Las nubes son imprescindibles para que exista papel. Si no hubiera una nube, tampoco habría una página, de modo que podremos afirmar que la nube y el papel interson. Contemplemos de nuevo la página con más intensidad y podremos ver la luz del sol en ella. La luz del sol en ella. La página y la luz interson. Si seguimos mirándola, podremos ver al leñador que taló el árbol y lo llevó a la factoría para que lo transformaran en papel, y veremos el trigo con el que hicieron el pan, con el que sustentó la familia. Ese hombre, su mujer, su familia, el calor del hogar, interson, con la hoja, y con el árbol, y con la luz, y las nubes, y la lluvia. Si contemplamos aún con mayor profundidad, incluso podemos vernos a nosotros mismos en cada página. No resulta un proceso muy difícil, porque mientras la miramos, forma parte de nuestra percepción. Vuestra mente y la mía están ahí, no falta nada. Están el tiempo, el espacio, la tierra, la lluvia, los minerales, el suelo, la luz solar, las nubes, los ríos, el calor. Todo coexiste con esta página. Por eso considero que la palabra interser debería figurar en el diccionario. Ser es interser. Y esto hay que decir de cada uno, de cada una de nosotras. Yo intersoy, tú inter eres, inter somos. Con todos, no solamente entre nosotros, con todo lo que respiramos, la gota del agua que bebemos, la tierra que pisamos, el asfalto, la contaminación. Intersomos con todo, con todo. Bueno, pues esa dimensión profunda forma parte también de la calidad de la vida.
Paso a un quinto punto. Espiritualidad política para una política espiritual. Dice también que la espiritualidad es, por esencia, revolucionaria, puesto que no está contenta con el statu quo. Es la constante fuente de la juventud de las religiones y con ello también de la sociedad. Las religiones no han sido precisamente muy revolucionarias. Su impulso originario sí, como Jesús. Jesús fue un gran revolucionario. El mundo actual, como he apuntado, está regido por los poderes financieros y la economía al servicio de la política al servicio de una economía que mata. Es urgente una espiritualidad política para la transformación del mundo. Es urgente inventar una política realmente espiritual, una política con espíritu, una política inspirada, que permita respirar a los seres humanos, a los pueblos, a la comunidad de todos los pueblos, a la comunidad de todos los vivientes. No puede existir una verdadera política sin espiritualidad, no religiones ni creencias, esas cosas no, sin espíritu, sin alma, sin aliento vital. Por supuesto, tampoco puede existir una verdadera espiritualidad que de una forma u otra no se traduzca en esa praxis política subversiva, de muchas maneras, pero que de alguna forma transforme algo. Todos no podemos hacer todo, solamente podemos hacer una cosita, las grandes causas en las pequeñas cosas, pero eso poco que esté de nuestra mano, eso ha de ser motivado e impulsado, no por coerción ninguna, no por expectativas, no por creencias, no, sino porque salga, porque la vida misma nos inspire, ¿no? El espíritu nos lleve, ¿no? Bien, pues necesitamos esa espiritualidad, es urgente, esa espiritualidad de la resistencia o de la esperanza activa, animada por la ruaj, el espíritu, ruaj en hebreo, el término bíblico, la ruaj que vibraba sobre las aguas primeras de la creación. Si me permitís todavía un poquitín, sexto punto, una espiritualidad transreligiosa. Espiritualidad transreligiosa. No digo irreligiosa, no necesariamente. No digo tampoco antirreligiosa, no necesariamente. En cualquier caso, siempre transreligiosa. Es decir, que transcienda la forma religiosa, aún en el caso en que alguien viva esa espiritualidad en un marco religioso. Necesariamente tiene que trascender ese marco religioso, toda forma, toda creencia, todo rito, toda norma, todos los sistemas. Se puede vivir la espiritualidad dentro o fuera de toda o de una religión, o incluso contra ella, pero en cualquier caso la espiritualidad atraviesa y conduce más allá de toda religión, en cuanto cuerpo de doctrinas, ritos, normas. Ninguna creencia, ni dogma, ni rito, ni norma moral concreta es esencial para la espiritualidad profunda. Pueden existir o pueden no existir, o pueden ir cambiando, como de hecho van cambiando. Las creencias son formas de pensar, que dependen de la cultura, de la educación, de la situación y de la historia que ha vivido cada uno. Pues bien, resulta que las creencias, al igual que los ritos, de prácticamente todas las religiones tradicionales, e incluso también de los nuevos movimientos religiosos, dependen de una cultura que ya no es la nuestra. Y aquí
donde se plantea a las religiones tradicionales, también al cristianismo, un gran problema. Si se dan cuenta de que todo su cuerpo, todo su credo, todos sus dogmas, todas sus creencias tradicionales, Dios arriba que premia, castiga, que creó el mundo, la libertad, el pecado, el premio, qué sé yo, todo, lo sagrado, lo profano, los ritos, la misa, los dogmas, la transubstanciación, la Inmaculada Concepción, la infalibilidad del Papa, son creencias que no valen nada, que en un tiempo han tenido algún sentido, que siempre han dependido de una determinada cultura y que hoy, a poco que alguien haya asumido lo que ha aprendido en la universidad, y supongo que cada vez más allí donde la universidad se extienda y donde la cosmovisión del mundo cambie la imagen del ser humano de acuerdo a las ciencias, las religiones se quedan sin todo ese montaje, sin ese andamiaje, sin ese suelo de creencias, se quedan sin nada, se caen. Es lo que les está pasando, es lo que les pasará. Síntomas de esto, pues muy cerca de nosotros, asistid a cualquier misa, cualquier domingo, ¿no? Yo suelo ir a misa. Bueno, suelo ir a misa, bueno, porque es mi historia, porque, bueno, pues no sé muy bien por qué, pero sí, bueno, hay tía, a veces no le va, a veces le va. Pero yo me encuentro ser muchas veces el más joven, ¿no? Y tengo 65 años. Bueno, pues esas religiones tradicionales les quedan 2 días. Les quedan 2 días. Porque su lenguaje se queda sin sentido ante una cosmovisión científica y además globalizada y además constantemente en mutación, que es incompatible con las categorías, las nociones, la cosmovisión, la antropología, la imagen de Dios, muy teísta, con psicología humana, separado de nosotros, todo eso, igual que los ángeles o los demonios imaginados así, se acabó, eso se acabó. O les damos otro sentido o dejamos ese lenguaje, una de dos. Pero seguir manteniendo a largo plazo va a ser difícil. Bueno, os cito, podría extender mucho más este punto, pero María Corby dice, ha llegado la hora de que nos planteemos abandonar las formas, y es un jesuita, la hora de que nos planteemos abandonar las formas religiosas y todos sus aparatos de creencias y organizaciones en todas sus variantes para poder cultivar en las nuevas condiciones culturales lo que se conoció como espiritualidad y por estructura y dinámica cultural de la nueva sociedad no puede adoptar formas ni creyentes ni religiosas. Un sabio jesuita de 86 años, María Corby, etc. Bueno, pero esto lo decían ya, bueno, lo han dicho todos, después a ver si me refiero. Bueno, dejo aquí y paso al último punto. Algunos testimonios. Decía que lo han dicho. Iba a leeros algo de Paul Tillich, por ejemplo, un teólogo protestante de la primera mitad del siglo XX, que ya decía esto, ¿no? Que el cristianismo no puede seguir acompañado de las prácticas y las creencias religiosas tradicionales, ¿no? Bueno, algunos testimonios. Os invito a que en casa leáis el capítulo 1 de Isaías, donde dice: ¿de qué me sirve? Dios habla al pueblo. ¿De qué me sirven todos vuestros sacrificios? Estoy harto de los holocaustos, de todo el culto, de vuestras fiestas, de vuestras asambleas.
Isaías, año 700 aproximadamente antes de Cristo. Jeremías, hacia el siglo VI antes de Cristo. No os fiéis de palabras engañosas repitiendo el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones y practicáis la justicia, si no oprimís al inmigrante, al huérfano y a la viuda, entonces podréis vivir en este lugar. ¿Y Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que tiene creencias religiosas o prácticas religiosas entrará en el reino de Dios, que significa la vida, sin más. O la parábola del buen samaritano. La verdadera religión, ¿en qué consiste? En hacerse prójimo del vida. Y el modelo no es el sacerdote, ni el levita, ni el judío ortodoxo, sino un samaritano heterodoxo o infiel. Y el capítulo 25 de Mateo, ¿no? Cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Y la religión ahí puede existir o no existir, pero es siempre algo superfluo. Quería leeros, os voy a leer, para terminar, perdonadme, algo sobre otros autores que, no siendo religiosos hoy, son testigos de una profunda espiritualidad. Espiritualidad atea, espiritualidad agnóstica, espiritualidad laica, como queráis llamarla. El autor más citado en este sentido es André Comte-Sponville, un filósofo francés, ¿no? Que entre otros libros escribió, uno en castellano lo tradujeron, el alma del ateísmo. Estaría mejor el espíritu del ateísmo, porque él reivindica la espiritualidad, pero dice que para él Dios no existe y que la religión, se puede vivir sin religión. Se puede vivir sin religión, pero no sin espiritualidad, dice André Comte-Sponville. Él vive, de hecho, sin religión alguna, pero quiere vivir la espiritualidad y Dios para él no existe, pero existe la fidelidad, el amor, el misterio de la realidad, la sensibilidad, todas esas cosas, ¿no? Y cuando se le pregunta ¿qué es espiritualidad?, él responde: somos seres ilimitados, que nos abrimos a lo infinito, seres efímeros que nos abrimos a lo eterno, seres relativos que nos abrimos a lo absoluto. Esta apertura es el espíritu mismo. Y en el epílogo dice: espiritualidad es nuestra conexión finita con lo infinito, nuestra experiencia temporal de lo eterno, nuestra aproximación relativa a lo absoluto. André Comte-Sponville. Y termino con una cosita que leí hace unos días de Hubert Reeves. Es un famoso astrofísico canadiense muy mayor, debe de tener cerca de 90 años, pero todavía pues está plenamente lúcido. Y le preguntaba en una entrevista, ¿se define usted como agnóstico? Y responde: cuando se dice agnóstico, pensamos en alguien que no sabe. Yo más bien me siento sobrepasado ante la realidad, como astrofísico que es. Sobrepasado. Pero no cuando estudia las grandes galaxias, no, todo. Porque hay galaxias dentro de una partícula, dentro de un átomo. Hay galaxias enteras e inmensas, infinitas, ¿no? Bueno, pues sobrepasado. Y cuando se le pregunta ¿qué es lo sagrado para usted?, ¿cómo lo experimenta?, dice: lo experimento en la música. Escucho mucha música. La música nos sobrepasa.
Las salas de conciertos son mis iglesias. Un místico, dice, es alguien que no está convencido de que la última verdad es la inteligencia. Tiene acceso a una percepción de algo que le sobrepasa. Y le pregunta también, ¿y cuál es el sentido de la vida para usted? Dice, no sé si la vida tiene sentido, pero podemos darle sentido. Tenemos la oportunidad de hacerlo por la compasión, la empatía. La vida lograda se articula en 3 campos, espiritualidad, de un agnóstico, ¿no? En 3 campos. La ciencia, descubrir, comprender. El arte, crear y contemplar la belleza. Y la empatía, vivir en consciencia con los otros. Para mí son las 3 claves para analizar la humanidad. Crear, comprender y vivir alrededor del sufrimiento humano. Por ejemplo, un testimonio de espiritualidad laica, ¿no? O dejamos eso de laico, espiritualidad, ¿no? Esa urgencia cultural importante. Hoy, tal vez, más que nunca. Bueno, pues, perdonad que me haya